Arranca en el secundario. Habrá sido por el tercer año. Yo tenía unos 15, 16 años. Me acuerdo que en ese momento se juntaban varias cosas, ¿no? Por un lado, uno venía como manifestando cierta rebeldía a través de la música, pero también en el año 95, yo ya estaba en cuarto año, fue el año se sancionó la Ley Federal de Educación. Entonces, frente a esa Ley Federal de Educación que implementó el menemismo, que significaba la reconversión de la educación pública en función de la lógica neoliberal, hubo muchas protestas, ¿no? Se desataron muchas protestas estudiantiles, y yo tengo muy presente ese año porque en mi ciudad, San Nicolás, se empezaron a dar toda una serie de manifestaciones, lo que no era típico, y sobre todo en la juventud, y ahí empezaron las primeras inquietudes en relación a la participación política. De la mano de eso coincidió que también en ese año tuve una materia de historia argentina con un profesor muy interesante que nos presentó una mirada muy distinta a la oficial, ¿no? Era un historiador revisionista. Todavía recuerdo que leíamos un libro que para mí fue muy revelador, que se llamó Las dos Argentinas. Creo que el que lo escribió es Víctor Sonego, un historiador revisionista, y que lo había editado la propia editorial Don Bosco, ¿no? Yo hice mi secundario en el Don Bosco. Y ahí, bueno, uno descubrió una historia que no era con la que se había formado o había conocido. Entonces, ahí se juntó una inquietud por la historia argentina, un momento de participación estudiantil en defensa de la educación pública, pese a que yo el secundario lo hice en el Colegio Don Bosco, lo que también ahí hizo un poco de ruido, porque nosotros, un grupo, no éramos muchos, pero participábamos de las movilizaciones en defensa de la educación de los colegios públicos de San Nicolás desde colegios privados, lo que para las autoridades era todo un hecho casi inaceptable, ¿no? De hecho, nosotros entrábamos a clase, nos íbamos avisando que nos retirábamos porque había una manifestación en contra de la Ley Federal de Educación, y obviamente eso llevaba a que convocaran a nuestros padres a reuniones y tuviéramos que explicar, digamos, pero nosotros dábamos nuestras razones y seguíamos participando. Así que por esos años, ¿no? Año 94, 95, 96, empezaron las primeras participaciones políticas, en este caso en defensa de la educación. En mi caso, de alguna manera fue al revés, ¿no? Arrancó por mí, y después, eso sí, fue contagiando a mis viejos y a mi familia en general, ¿no? Mi viejo laburó toda la vida en Somisa, desde pibe hasta que se jubiló, fue soldador ahí en los Altos Hornos. Yo me crié en un barrio, sería de la periferia norte de la ciudad, barrio de Las Mellizas, ¿no? Un barrio de trabajadores, de laburantes. Buena parte trabajaba en Somisa, y los que no trabajaban en Somisa en Acíndar, en Villa Constitución. Y mi viejo, de hecho, no pudo finalizar el secundario. Mi vieja sigue teniendo un comercio en el barrio, y bueno, producto de esa condición de trabajador de Somisa, ¿no? Que la verdad que significó en su momento que una posibilidad de ascenso social muy concreta. Bueno, mis viejos de preescolar, primario y seguí el secundario, me pudieron mandar al Colegio Don Bosco, que quedaba en la otra punta de la ciudad, y después que me viniera a estudiar a Rosario Ciencias Políticas. Pero arrancó por mí, y después, cuando se fue profundizando, digamos, la militancia, la participación política y la inquietud política, eso fue contagiando al resto de mi familia. De hecho, yo tengo recuerdos de pibe que en mi casa se votaba al radicalismo, digamos. Entonces, mi recorrido hacia el peronismo llegó un momento donde también arrastró a mi familia en el voto, ¿no? Y ni hablar después con la militancia, donde siempre me acompañaron, pese a la distancia, estuvieron en cada uno de los momentos importantes que uno atravesó en su carrera política. Y ni hablar después con la llegada de Néstor Kirchner, ahí sí, digamos,
mi viejo que había vivido la privatización de Somisa, el impacto eso ¿no? para la ciudad, para los laburantes, con la llegada de Néstor Kirchner, eso que fue un clic, en el país ni hablar, pero en la ciudad también se vivió, ¿no? La recuperación de un proyecto industrialista, la apuesta al mercado interno, la mejora de las condiciones laborales, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y claramente, digamos, eso, digamos, de la mano de mi participación en este espacio político, digamos, mis viejos, digamos, también lo vivieron desde su experiencia personal, pero, digamos, fue a la inversa, ¿no? Yo fui arrastrando, contagiando a mis viejos en un posicionamiento político que no era el que habían tenido cuando yo era pibe. Llegué a Rosario en el año 97 a estudiar ciencia política, ya con la intención de vincular mis estudios con la militancia. De hecho, estaba haciendo los cursillos que eran, ¿no? el primer contacto con la universidad, y ya me había vinculado a la primera agrupación política en la que milité en Rosario, en la que estuve varios años, y esos años de estudios vinculado a la militancia en la universidad, pero también en el barrio, porque los fines de semana militábamos en el barrio, fue un aprendizaje muy integral, donde siempre el desafío que uno se proponía tenía que ver con vincular el aprendizaje, los estudios, la futura profesión con la militancia y con la pertenencia a un proyecto político, ¿no? La verdad que fueron años, por un lado, difíciles, ¿no? Porque año 97, cuando yo llegué a Rosario, eran los años de la resistencia al modelo neoliberal. En esos años nuestra ciudad era la capital de la desocupación y la pobreza, pero también años de mucho aprendizaje y de mucha formación, ¿no? Personal y de ir construyendo un camino, ¿no? De ir construyendo un camino desde la práctica cotidiana, desde el estudio, desde el debate, en la participación en los ámbitos militantes, que claramente después del 2001, que marcó una inflexión en la política en general, pero también en mi recorrido militante, y ni hablar a partir del año 2003, arranco una nueva etapa de mi recorrido militante, donde dejo de pertenecer al espacio en el que había militado durante todos esos años y lanzamos la creación de lo que fue el movimiento Martín Fierro allá en la Facultad de Ciencia Política, cuando yo estaba cursando las últimas materias de la carrera, ¿no? Y ahí claramente arranca como un nuevo momento en la política en general y en lo personal también. De muy pibe, en el secundario, claramente este libro de Las dos Argentinas de Víctor Sonego, porque, ¿no? fue leer otra historia argentina y sobre todo leer al peronismo desde un lugar que yo no lo conocía, ¿no? Como un proyecto soberano, industrialista, de justicia social. Recuerdo otro libro también de esos primeros años, Mi amigo el Che, de Ricardo Rojo, lo tengo muy presente. De hecho creo que fue uno de los primeros libros que leí de bastante pibe, que creo que es uno de los primeros libros que se escribe sobre el Che, y en esos años de adolescencia la figura del Che, ¿no? Marcaba esa ruptura cultural, ese lugar de rebeldía, ¿no? Salir del modelo cultural que proponía el neoliberalismo en términos de competencia, de éxito, de individualidad, y había ahí otro conjunto de valores que a muchos nos representó. También recuerdo Las venas abiertas Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que lo veíamos en esa materia también de historia argentina. Y de más grande, ya en la universidad, hay dos libros que para mí marcaron como un momento importante en mi formación. De Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, claramente. Fue un antes y después en mi formación ideológica la lectura de ese libro. Uno venía haciendo un recorrido más en términos de una formación de izquierda nacional, digamos, pero
la lectura de ese libro de Hernández Arregui, que claramente él se inscribe también en ese lugar ideológico, pero me dio otra comprensión sobre el peronismo y terminó de definir, ¿no?, mi identidad peronista y la ideología nacional y popular. Y de la mano de este mismo libro, unos años posteriores, Los silencios y las voces de América Latina, de Alcide Argumedo, terminó, ¿no?, de alguna manera de construir mi lugar en el pensamiento político argentino y mi identificación con el pensamiento nacional, popular y latinoamericano, en función de que, bueno, de que en nuestro país y en nuestra región haya una autonomía del pensamiento, y eso era fundamental a la hora de pensar nuestra realidad y también de hacer política cotidianamente. Referentes políticos, bueno, claramente Néstor Kirchner, ¿no?, sin duda, a partir del 2003. Yo lo venía viendo desde los años anteriores, ¿no?, como una voz ahí discordante en relación al discurso dominante, incluso al interior del propio peronismo, pero claramente a partir de que asume la presidencia y aquel discurso inaugural y rupturista, ¿no?, del 25 de mayo del 2003, me marcó a fuego, eso sí, porque hasta ahí lo veía con cierta cautela, con algunas cosas que me gustaban, pero con cierta distancia, pero ese discurso me marcó a mí como nos marcó a muchos, ¿no? Y decididamente todo ese momento político y esa etapa que se abre me fue teniendo cada vez con más cercanía lo que estaba pasando en términos del proyecto político que se estaba construyendo en el país. Así que Néstor Kirchner sin duda, porque marca, ¿no?, un quiebre, porque a su vez las cosas por las que nosotros nos veníamos movilizando, luchando y militando en los años 90, empezamos a ver que se transformaban en políticas de Estado, y eso sin duda a nuestra generación que militó, que fue adolescente en los 90, cuando parecía muy difícil ver eso en un proyecto de gobierno, pese a que nuestra lucha tenía que ver con eso, pero que, ¿no?, la hegemonía neoliberal, la clase política dominante, uno no veía que podía llegar a despuntar la posibilidad de que nuestras banderas, nuestras reivindicaciones, las cosas por las que militábamos se pudieran cristalizar en políticas de gobierno y de Estado. Néstor empezó a hacer posible muchas de ellas, entonces, bueno, fue una marca que nos atraviesa mucho. Y después, más en la historia, claramente, Juan Perón, ¿no? Perón, Evita, John William Cook, ¿no?, los militantes intelectuales de los años 60 y 70, pero puntualmente Perón, ¿no?, porque ahí, que también fue una obra teórica, política, que la fui descubriendo sobre el transcurso de mi militancia, ¿no?, que Perón había escrito una enorme obra, prácticamente sin paralelo en relación a los otros presidentes argentinos, y uno de los presidentes que más ha escrito en el mundo, y que sin duda sigo considerando que ahí hay claves, hay definiciones, hay conceptos, hay lecturas que tienen una vigencia notable y que son imprescindibles para volver a poner de pie un proyecto popular, democrático y transformador en Argentina, obviamente con ¿no?, la necesidad de que siempre esas lecturas estén directamente vinculadas al presente, hacia el futuro, y con una apertura que también enriquezca esos pensamientos, esas teorías en función de nuevas realidades que no eran las que estaban presentes en los momentos que se escribieron esos textos o se fundaron esos pensamientos, ¿no? Siempre desde una manera creativa creo que hay que recuperar esos pensamientos, pero creo imprescindible es recuperarlos. Había un nuevo desafío para las organizaciones militantes que tenían que ver con pasar de un estado de resistencia, que es el que habíamos tenido durante todos los años 90, incluso en esos días del 2001, 2002, a pensar organizaciones de nuevo tipo y construcciones y prácticas
en función de aspirar a protagonizar proyectos de gobierno. Y eso necesitaba nuevas formas de organización, nuevas lógicas, nuevos desafíos y empezar a recorrer un camino distinto al que habíamos transitado en los años 90, ¿no? Y el nacimiento del movimiento Martín Fierro tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir el desafío de que un proyecto de gobierno distinto había llegado a la Argentina en mayo del 2003 y que ese proyecto de gobierno que tenía aspiraciones de transformación, nosotros entendimos que necesitaba de algo fundamental, que era su construcción desde abajo, ¿no? Su construcción militante, el protagonismo del pueblo, de la ciudadanía, fundamentalmente a través de la recuperación de la participación política, ¿no? De la recuperación de la participación política en el territorio, en los barrios, en la universidad, en los colegios, en las fábricas, pero también cómo de esa participación política nacía y construíamos una representación diferente a la que había gobernado en los 90 y a la que en parte seguía formando parte de ese proyecto transformador que arrancaba en el 2003 y que tenía que ver con prácticas muy tradicionales de la política, muy heredadas de la lógica neoliberal, pero que era la marca, digamos, de los primeros años en que este proyecto de gobierno empezaba a ser posible y el modo en que llegó a ser gobierno. Entonces, nuestro aporte venía por ese lado y pensamos al movimiento Martín Fierro en esos términos, y creo que a la larga, de alguna manera, la política argentina, ¿no? y lo que significó la llegada de Néstor Kirchner al gobierno imprimió esto, ¿no? Cómo se recuperó el debate político, cómo se recuperó la participación, cómo se volvió a ideologizar en el buen sentido del término la política argentina, cómo se recuperó el debate en el espacio público. Así que ahí nuestra experiencia fue como multiplicándose en términos de crecimiento de nuestra propia propuesta, pero también de cómo se fueron multiplicando en otras organizaciones y en el nacimiento de otras agrupaciones que entendimos que el desafío principal pasaba por ese lado. Ahora, haciendo un balance, digamos, en todo este tiempo, claramente, digamos, ese momento de recuperación de la participación política, del debate, se dio, fue un paso adelante, pero quedó pendiente, digamos, cómo de esa participación política hacíamos nacer construcciones superadoras, ¿no? Con prácticas superadoras y con liderazgos y representaciones nacidas de esa propia militancia, ¿no? Lo que pasó, creo que después de la derrota electoral del 2015, marcó que eso quedó a mitad de camino, ¿no? El hecho que se haya fragmentado nuestro espacio político, que una parte ¿no? se haya corrido, que algunos sectores o dirigentes empezaron a borrar con el codo lo que dijeron durante muchos años, o que incluso otros desaparecieron de la escena política durante este año y medio de gobierno de Cambiemos, y recién los vemos regresar ahora con el calendario electoral, marca que ahí hay un desafío abierto y que yo creo que es, y no es contra nadie en particular, tiene que ver con una práctica política, con una forma de construcción que en realidad, nos pasó a nosotros en Argentina, pero pasó también en la región. Yo entiendo que parte del repliegue de los proyectos populares y de la posibilidad de restauración de proyectos conservadores, elitistas, oligárquicos, en parte tienen que ver con este desafío pendiente de cómo construir un movimiento social y político participativo, dinámico, ¿no? Creativo, que desde abajo, que permanentemente esté en el territorio, cuyo rol central sea la organización del pueblo, la organización de la demanda y de las necesidades en función de transformarlas en nuevos derechos conquistados, pero que también
pongan en permanente diálogo al proyecto político con lo que le va pasando a nuestra sociedad, porque también la realidad de nuestra sociedad es cambiante y surgen nuevas realidades, nuevas demandas, y es ese movimiento político y social el que tiene el sentido de permitir ese permanente vínculo y diálogo en función de ir enriqueciendo nuestro proyecto permanentemente y de ir sumando nuevas demandas a una agenda de transformación que necesariamente también tiene que ser cambiante en función de que el propio proyecto va transformando la realidad de nuestra sociedad. Me parece que ahí hay una cuestión central que nosotros debemos hacer un aprendizaje en función de cómo volvemos a poner de pie un movimiento social y político que nos permita abrir una nueva etapa de transformaciones en nuestro país y en nuestra ciudad en particular. Yo creo que hay un desafío en términos de cómo generar políticas y construcciones también de cara a las realidades de las grandes ciudades. Y de alguna manera ese es un nuevo paso que nosotros dimos en este recorrido que les vengo contando del movimiento Martín Fierro. Y la realidad nuestra, tan anclada en el territorio, que nos encontró multiplicándonos por distintos barrios, fue que cada vez pusiésemos nuestra mirada más hacia la ciudad y hacia la política local. Y en ese recorrido fue que lanzamos Rosario para la Victoria, ¿no? En diciembre del 2014, como una fuerte apuesta hacia nuestra ciudad, entendiendo que también, ¿no? que había que pensar esa singularidad que presenta Rosario de un modo distinto, obviamente enmarcado siempre en un proyecto político nacional, ¿no? Y ahí me parece que sobre todo en esta coyuntura se juntan como dos realidades, ¿no? La que viene marcando nuestra ciudad hace muchísimos años, que tienen que ver con la enorme desigualdad bajo la cual creció Rosario en todo este tiempo, ¿no? Y que es un tema que nosotros lo venimos trabajando y puntualmente que se manifiesta en la realidad habitacional de la población de nuestra ciudad. Y hoy Rosario tiene más de la mitad de su población con problemas habitacionales, tiene, ¿no?, un 30% de inquilinos cuando hace 15 años ese porcentaje estaba en el 14%. Hoy, en el 2017, tenemos más asentamiento que en los años 90. Y de la mano de esto tenés 80.000 departamentos desocupados, deshabitados, y la ciudad vivió un boom inmobiliario, siendo la que más metros cuadrados construyó en Sudamérica, con 5.800 viviendas por año, digamos. Esta enorme desigualdad bajo la cual creció Rosario claramente tiene que ver con un Estado ausente en el mejor de los casos, nosotros decimos complaciente o cómplice con la especulación inmobiliaria, que explica este estado de situación, pero digamos, a su vez, en este estado de situación y en el fenómeno del boom inmobiliario no solo se marca la desigualdad de la ciudad, también subyace la violencia que atravesó nuestra ciudad, porque detrás del fenómeno de violencia, digamos, esos millonarios de recursos que giran en torno a la violencia en general, al narcotráfico en particular, sabemos que fue una de las fuentes que financió el boom inmobiliario en nuestra ciudad y parte de las torres de Puerto Norte, ¿no? Básicamente el modelo de crecimiento de nuestra ciudad se sostiene por las rentabilidades extraordinarias de la soja de la región y otra parte, no menor, por el modo en que se blanquean los millones que mueven las economías delictivas de la ciudad, ¿no? Entonces, en el boom inmobiliario también se juega no solo la desigualdad, sino la violencia que marcó a nuestra ciudad en los últimos años y de la mano de esto, como el Estado fue cooptado cada vez más por la especulación inmobiliaria, al punto que vemos al municipio y al Consejo Municipal sancionando códigos urbanos, ordenanzas, y hace poquito excepciones a las ordenanzas que el propio
Consejo sancionó a medida de la especulación inmobiliaria, en este último caso de la cadena internacional del Hotel Sheraton, pero digo, en los barrios cada vez el Estado se repliega más, las políticas sociales se vacían más, y eso creo que es los problemas estructurales y de fondo que necesariamente se resuelven pensando la ciudad bajo otro paradigma, ¿no? Donde redefinamos el rol del Estado y la relación del Estado con la sociedad, la relación del Estado con la economía y el rol del Estado en un nuevo diseño urbano, inclusivo, y en un Estado que promueva un nuevo perfil económico hacia la ciudad que tenga que ver con lo productivo, con el valor agregado y sobre todo en esta coyuntura con la defensa de la producción y el trabajo. Digo, nosotros estamos en un momento histórico muy decisivo, donde frente al impacto de las políticas nacionales, que las vemos todos los días, ¿no? Con el cierre de comercios, de las pequeñas y medianas empresas, con los despidos, con la cantidad de niños y adultos que van a los comedores, con la dificultad que vemos en los barrios donde militamos para sostener la mesa de comida diaria, digo, necesitamos un Estado, una dirigencia política y social que esté a la altura de este desafío para evitar volver a ser la capital de la desocupación y la pobreza. Me parece que ahí, ¿no? A esta realidad de desigualdad y de violencia ahora se le suma el impacto de las políticas nacionales y lamentablemente uno no ve ni al Ejecutivo municipal ni provincial a la altura de este desafío, y eso nos interpela más que nunca a quienes no queremos volver a repetir esa historia y a quienes nos paramos en la vereda de enfrente de las políticas neoliberales, ya sea como opción al Frente Progresista y claramente como opción a la posibilidad de que Cambiemos pueda gobernar nuestra provincia o nuestra ciudad. Bueno, este es nuestra casa, ¿no? Que funciona un poco de todo. De hecho, en este momento, en la parte de arriba están las compañeras de la cooperativa textil Pasión y Lucha, trabajando, que es una iniciativa que lanzamos a principios del año pasado, que está integrada por más de 15 compañeras de distintos barrios de la ciudad y que claramente fue una respuesta dentro de nuestras posibilidades a la situación laboral que se empezó a vivir en los barrios desde principios del año pasado con las primeras consecuencias de la medida de gobierno de Macri, ¿no? Entonces fue, digamos, una experiencia que ya tiene casi un año y medio, donde las compañeras aprendieron un oficio, ¿no? Coser, y ahora ya está en una etapa donde se ha consolidado y ya estamos produciendo y vendiendo, así que la verdad que una experiencia maravillosa con el objetivo de que se siga multiplicando y creciendo y digamos, y esto, ¿no? Como uno desde la organización, en la medida de nuestras posibilidades, vamos dando respuesta colectiva al día a día que atraviesan nuestros vecinos y compañeros. A su vez, acá funciona, bueno, actividades culturales del Centro Cultural Paso de los Libres, y puntualmente en este lugar es donde atiende la Defensoría del Inquilino, ¿no? Que funciona todos los viernes, que atiende de manera gratuita y que forma parte de distintos proyectos que nosotros ingresamos al Consejo Municipal con el objetivo de generar herramientas desde el Estado local que defiendan a los inquilinos, que pongan un freno a los abusos de las inmobiliarias, que los ingresamos en diciembre del 2015, sin ser concejales aún, pero entendimos que era lo más coherente porque habían sido las propuestas nuestras que presentamos en la campaña del 2015, ¿no? Vinculadas al tema habitacional y a los inquilinos. Entendimos que lo más coherente era que lo presentemos como proyectos de ordenanza. Al día de hoy no fueron tratados, pero decidimos no quedarnos de brazos cruzados, dar un paso más y pusimos en práctica nosotros nuestra propia Defensoría del Inquilino, que se sostiene de manera autogestiva, con el compromiso de nuestros compañeros y compañeras que son abogados, pero claramente para demostrar que la posibilidad de avanzar con herramientas así en el Estado municipal es una cuestión de decisión política, porque si lo podemos hacer nosotros, que somos una agrupación social y política de la ciudad,
Es muchísimo lo que se podría hacer desde el Estado municipal en defensa de los inquilinos, para poner un freno a los abusos de las inmobiliarias y fundamentalmente promoviendo el derecho ciudadano a la vivienda en Rosario.